Alejandro Saavedra. Nace en La Paz, Bolivia. Es licenciado en Economía. Actualmente trabaja como director de Asuntos Autonómicos Económico-Financieros del Servicio Estatal de Autonomías, en donde tiene como una de sus principales tareas el apoyo al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos en el ejercicio de sus competencias, además de otras acciones en el ámbito económico-financiero. Trabajó también como consultor en el ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tiene un diplomado en Promoción y Gestión Pública del Desarrollo Productivo, expedido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Ministerio de Economía Plural y Desarrollo Productivo. Tiene un diplomado en Educación Superior de la Universidad Salesiana. Es egresado de la Maestría en Desarrollo Local y Gestión Pública, patrocinado por la Flaxo y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Al interior del CEA participó en varios trabajos de costeo de responsabilidades competenciales de los gobiernos autónomos. A tiempo de empezar a presentar estos módulos de experiencias exitosas en costeo para desarrollo productivo, quiero darles un cordial saludo a todos y todas las participantes. Uno de ellos es la inseminación artificial, el otro es el vivero tecnificado de plantines y el otro la realización de ferias de comercialización. En alianza con el Servicio Estatal de Autonomías, que es la institución donde yo trabajo, les presentamos los resultados de los trabajos que ya les he mencionado. La metodología que se ha empleado para hacer este costeo contiene 6 fases. La primera fase es la selección de buenas prácticas, es decir, se ha hecho una investigación de gobiernos autónomos municipales que inciden y coadyuvan en el desarrollo productivo de estas tareas de buenas prácticas. Se ha valorado en todo esto el desarrollo de la experiencia que se ha tenido y la incidencia en el complejo productivo, que es una de las cosas importantes al momento de hacer la selección de las buenas prácticas. En la fase 2, se han hecho entrevistas a especialistas. Ustedes comprenderán que no siempre se tiene dominio sobre todos los aspectos. Por eso es que, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del costeo que se ha realizado, se han hecho entrevistas a especialistas, sobre todo para ver cómo se puede hacer el costeo respecto a cada una de estas actividades. En el caso de inseminación artificial, se ha entrevistado a los señores Ernesto Lobo, al ingeniero Efraín González y al señor Carlos Victorio, que son técnicos del municipio de Chayapata. Ellos son quienes nos han colaborado en todo aquello que después vamos a ir desarrollando. En el caso del vivero municipal tecnificado, que es en el municipio de Villavesia, se ha entrevistado al señor Johnny Ortega, a los señores Ibar Cama, Leonel Mondaque y al ingeniero Carlos Aldunate, quienes también nos han contribuido con todos sus conocimientos. Y para el Festival Nacional de la Papa, sobre todo, se ha entrevistado al ingeniero Johnny Barrio Nuevo, a la licenciada Miriam Sassi Estrada y al ingeniero Wilberto Rivas, que son del municipio de Betanzos. Agradecemos a todos ellos la colaboración que nos han brindado. Indudablemente, sin el aporte, sin la experiencia que ellos nos han demostrado, no hubiéramos podido hacer todo este trabajo que ahora lo vamos a presentar. La fase 3 de esta metodología que estoy mencionando es la identificación de costos. Se identifican los principales rubros de costos, se detallan los ítems de esos rubros y sus cantidades y se precisan los aspectos técnicos y los costos que se tienen que realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un trabajo de cuáles son los ítems que vamos a necesitar, se identifican esos principales rubros y además vamos a ir detallando cada uno de esos rubros dentro de toda la metodología misma del trabajo. En la fase 4 de esta metodología que estamos presentando, se hace la sistematización en reuniones de gabinete. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hemos obtenido la información, tenemos que sistematizarla en reuniones con los especialistas, con los técnicos, complementamos la información, no siempre se la tiene toda de inicio, por lo tanto necesitamos complementar con algunos datos que conseguimos de alguna otra fuente
Y por último, determinamos los costos unitarios de los ítems. Esto es importante porque los costos unitarios de los ítems que vamos a ir identificando son los que después nos van a determinar cuál es el costo del trabajo que vamos a realizar. Una vez que tenemos sistematizada la información, una vez que hemos tenido las reuniones de gabinete con los especialistas, con los técnicos, elaboramos el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Primero que identificamos, como aquí menciona, la variable principal a partir de la cual se van a modificar los datos. Este es un aspecto muy importante que quiero que se tome en cuenta. Identificar la variable quiere decir que es aquella variable que nos va a modificar los datos dependiendo de si usamos más o menos de esa variable. Luego determinamos los ítems. En función también a esa variable, determinamos los ítems que estos pueden ser fijos o variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay ítems, como los vamos a ver posteriormente, que no se modifican ni porque hagamos más o menos del producto o servicio que vamos a costear, y aquellos que sí se modifican dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Para darles un ejemplo y un adelanto, no es lo mismo trabajar con la inseminación de 1000 vacas que trabajar con una inseminación de 2000 vacas, por ejemplo. Ahí tenemos que considerar cuáles ítems van a ser fijos y cuáles van a ser variables. Tenemos que ir identificando. Nosotros, posteriormente, en el trabajo que vamos a ir presentando, les vamos a mostrar cuáles son estos ítems fijos y variables o modificables. Por último, validamos la información. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya hemos estructurado el modelo, volvemos a reunirnos con los técnicos, con los especialistas, con aquellas personas que han colaborado con nosotros y validamos la información. Es decir, ¿está correcto lo que hemos hecho? ¿Hemos identificado correctamente la variable principal? ¿Los ítems fijos realmente son fijos? ¿Los variables son variables? ¿Nos van a afectar? ¿No nos van a afectar? ¿Los costos unitarios de los ítems que hemos determinado son los correctos? ¿Hay algunas variaciones, etcétera? Es decir, validamos todo aquello que hemos trabajado. Resumiendo la metodología, resumiendo todo el trabajo que ya se ha realizado. Les decía que primero seleccionamos las buenas prácticas. El trabajo de investigación que se ha hecho precisamente ha permitido que seleccionemos estas buenas prácticas. Entrevistamos a los especialistas, coordinamos con quienes tienen la experiencia, con quienes saben cómo se desarrolla todo el trabajo y apelamos a toda esa experiencia que ellos tienen para poder ver cómo vamos a hacer de mejor manera nuestro trabajo. Identificamos los costos y sistematizamos la información una vez que tenemos todo esto. Una vez que sistematizamos la información, elaboramos el modelo donde ya determinamos la variable importante, los ítems fijos y los ítems variables. Y por último, una vez que ya hemos trabajado, ya hemos estructurado todos estos aspectos, validamos la información nuevamente con los técnicos, con los especialistas, con los expertos, con aquellos que son quienes tienen todo el bagaje de los conocimientos para que nos orienten para ver cómo proseguimos el trabajo. Objetivos. Proponer una herramienta de gestión pública, costeo competencial, para la toma de decisiones y la definición del financiamiento de iniciativas productivas. Sugerir una metodología de costeo competencial de 6 etapas. 1. Selección de buenas prácticas. 2. Entrevistas a especialistas. 3. Identificación de costos. 4. Sistematización. 5. Diseño de modelo. 6. Validación de la información. Para la organización de un vivero tecnificado, detallar las actividades y costos asociados a cada actividad de la iniciativa. Una vez que hemos determinado las metodologías, las fases de la metodología, vamos a ver ahora una experiencia en concreto. Se trata del vivero municipal tecnificado, una experiencia exitosa que se desarrolló en el municipio de Villavesia, en el departamento de Chuquisaca. Algunos datos que creo que son importantes mencionarlos. En la zona de los valles de los Intis, que comprende Camargo, Villavesia y Las Carreras,
Existe una producción muy importante frutícola en el que se destaca la vid y los duraznos, pero sobre todo por las condiciones climatológicas y topográficas. Quienes conocen el lugar seguramente han advertido toda la variedad que tiene de frutas y la forma en que se produce el clima, el maravilloso clima que tiene toda esta región. Tal vez por esa es la razón que el 90% de los habitantes de este municipio tiene huertos frutales y cultivos de hortalizas. Y que además, para proteger toda esta producción, se han creado mecanismos para la protección de desastres naturales. Además, existe una buena articulación público-privada que creo que es importante mencionarla. En todas las actividades, en todo aquello que nosotros queremos ver como desarrollo de actividades que han tenido una experiencia exitosa, siempre o casi siempre la alianza público-privada es muy importante. Pero creo que también es importante que hablemos sobre el vivero como tal. Estos son algunos datos importantes. Se implementa el vivero municipal con plantines y vides para recuperar y conservar los suelos y además aprovechar al desarrollo productivo. Es decir, el municipio hace un diagnóstico y advierte que es necesario construir un vivero para este tipo de producción. No nos olvidemos que estamos hablando de una zona que tiene mucho de su territorio con producción frutícola. Por lo tanto, el municipio tuvo que haber advertido que era necesario construir un vivero para esto. El vivero sobre el cual vamos a trabajar ahora tiene una capacidad de 350,000 plantines. Vale decir, su capacidad productiva, la capacidad productiva de este vivero es de 350,000 plantines. Este dato es muy importante porque nos va a servir después para ver los costos. Este vivero además cuenta con un sistema de riego tecnificado, es decir, automatizado, sobre todo con el riego por aspersión y el riego nebulizador que se llama. Vamos a ver también después, posteriormente, cómo esto está implementado dentro del vivero. Otro aspecto importante y que también hay que recalcar, la producción es 99% orgánica, es decir, se evita utilizar fertilizantes químicos, sino más bien fertilizantes orgánicos. Por eso es que produce sus propios fertilizantes orgánicos a través de una actividad que es la lumbricultura. Vamos a ver en el flujo del proceso cómo esta actividad, que es complementaria, es la que proporciona esos fertilizantes. Otro aspecto importante que cumple este vivero, aparte de la producción de los plantines, es que realiza procesos de capacitación continua a los productores, pero también a los niños y jóvenes del municipio en técnicas y procesos de utilización de fertilizantes orgánicos. Esta actividad es tan importante como la producción de los plantines. ¿Por qué? Porque está permitiendo que se conserve el medio ambiente y que haya una concientización de la población acerca de cómo cuidar mejor el medio ambiente y cómo hacer frente a los desastres naturales a través de estos procesos de capacitación que continuamente se realiza. Este vivero, la actividad del vivero ha producido resultados que también es necesario mencionarlos. Primero, y también importante dentro de todo lo que significa la coordinación, la acción coordinada para el ejercicio de las competencias de acuerdo a cómo nos ha asignado la Constitución Política del Estado, es que tiene apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Estos trabajos de coordinación son importantes. No tenemos que olvidar que muchas veces no podemos ejercer efectivamente una competencia por falta de recursos, sean económicos, sean de conocimientos, etc. Por eso es importante que coordinemos nuestras actividades, que sepamos en qué vamos a trabajar o con qué vamos a trabajar con la gobernación y también con el nivel central del Estado. En este caso,
El municipio decidió trabajar con el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lo que le ha permitido convertirse en una experiencia exitosa. Provee de plantines a diversos proyectos de reforestación del departamento de Chuquisaca. Es decir, cuando se va a hacer un trabajo de reforestación, quien provee de esos plantines para poder hacer la reforestación es este vivero. Es una de las virtudes que vamos a ver más adelante cuán importante es respecto a los resultados. Además, no solamente produce uno o dos, sino puede producir una diversidad de plantines para mejorar y renovar sobre todo las plantas de la región. Es decir, produce diversos y dependiendo de qué región se va a reforestar, tiene la capacidad de hacerlo de esa forma. Proporciona, más bien, tiene la posibilidad de acceder a material genético de calidad. Esto es que para atender las necesidades de reforestación que se originan en el cambio climático, tiene la posibilidad de acceder a material genético de calidad. Más los conocimientos que tienen los mismos productores permite que la producción genética sea de calidad en las plantaciones de este vivero. En la técnica de costeo ya como tal, es decir, en aquello que es el propósito fundamental de este módulo, es ver cómo vamos a determinar el costo por la unidad de servicio o producto. En este caso, en el caso del vivero, el costo por producir un plantín es el que nos determina cuánto va a ser el costo de la experiencia como tal. Pero hay algunos aspectos que hay que considerar y creo que son importantes. Primero, la superficie del terreno. En este caso, en el caso de lo que estamos presentando, estamos hablando de 3/4 de hectárea que son suficientes para producir los 350,000 plantines que habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, en la identificación de las variables críticas que mencionábamos cuando hablábamos de las metodologías, tenemos que determinar qué son la superficie del terreno y el número de plantines a producir. Y esto es lógico, compañeras y compañeros, porque no es lo mismo producir en 1 hectárea que en 2, por ejemplo, porque dependiendo de cuál es la superficie del terreno, también se va a incrementar el número de plantines que podemos producir. Por eso ambas son críticas y vamos a ver posteriormente en la presentación ya de los datos cómo afecta al costo de toda la producción. Todos los ítems, a fin de facilitar el trabajo de los técnicos de los municipios que tienen que ver con todo esto del presupuesto, todos los ítems los hemos ordenado de acuerdo al clasificador presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero antes de ver todo eso, vamos a detenernos un poco en determinar el flujo básico de operación de cómo tenemos que concebir la actividad del vivero. Primero, necesitamos identificar las necesidades de reforestación que sean necesarias. Este trabajo es importante porque va a determinar primero el lugar, el tamaño de dónde se va a reforestar, qué tipo de plantín necesitamos. Para eso se necesita un plan de producción. El haber identificado las necesidades de reforestación y de reemplazo nos va a permitir saber qué tipo de plantín, cuánto vamos a producir, para qué área vamos a producir. Todo eso debe estar en un plan de producción. Una vez que tenemos ese plan de producción, cómo lo vamos a hacer, etcétera, tenemos que hacer la producción de plantines como tal. Pero aquí hay algo importante y también lo había mencionado anteriormente, es la actividad paralela que es la lumbricultura, que es la creación de humus de lombriz, que es el fertilizante natural que hablábamos hace un momento. Una de las virtudes que tiene esta actividad, decía, es que el 99% es fertilizante orgánico y eso es gracias a esta actividad paralela, a producir el humus de lombriz que nos va a servir como fertilizante. Una vez que sabemos la producción
¿Qué vamos a hacer de los plantines? Preparamos el sustrato, realizamos la siembra de los plantines y hacemos las labores culturales necesarias para poder obtener esos plantines. Una vez que hemos realizado todo esto, hacemos la entrega de los plantines en el lugar que sea necesario. ¿Para qué? Para reforestar o para reemplazar la necesidad de los plantines. Mencionaba que los ítems de costo los hemos agrupado de acuerdo al clasificador presupuestario. Teniendo en cuenta eso, el primer grupo de gasto es el de servicios personales, que nos va a mostrar qué tipo de personal y cuánto vamos a necesitar para poder solventar el costo de estos compañeros. En el grupo de servicios no personales, sobre todo se ha identificado el uso de energía eléctrica, agua, etc. En el caso del grupo de materiales y suministros, se ha tomado en cuenta el abono de cabra, las semillas, los productos para prevenir acciones destructivas del cultivo, lo que se llama fitosanitarios, las bolsas para herramientas, es decir, todos aquellos materiales y suministros que son importantes cuando estamos produciendo los plantines. En el caso de infraestructura, tenemos que tomar en cuenta la construcción del invernadero, el almacén, los depósitos y preparado del terreno. Es decir, estamos considerando que no tenemos el vivero y lo vamos a construir de cero. Ese es el dato que vamos a tener y eso es lo que vamos a costear posteriormente. Y en el caso del grupo de equipamiento, los escritorios, las computadoras y el equipo de riego como tal, que es uno de los ítems más importantes en lo que vamos a costear. Veamos lo de servicios personales, es decir, cuánto personal vamos a necesitar. En este caso estamos hablando de un técnico, de un ayudante al que le hemos llamado ayudante 1 y de un ayudante al que le hemos llamado ayudante 2, que básicamente se diferencian por el tiempo de trabajo que van a prestar los servicios mientras producimos los plantines. Como ustedes advierten, para producir 350,000 plantines necesitamos 2 técnicos, 2 ayudantes 1 y 2 ayudantes 2. El lapso de tiempo de trabajo en el caso de los técnicos es de 12 meses, en el caso del ayudante 1 es de 12 meses, pero en el caso del ayudante 2 es de 4 meses porque nos va a ayudar a hacer las acciones complementarias. Se ha calculado todo el monto para cada uno de ellos, se ha tomado en cuenta los beneficios sociales que deberían tener cada uno de ellos dependiendo del tiempo de trabajo y se ha estimado que en este caso el costo que vamos a incurrir en servicios personales es de 163,000 bolivianos. Esta cantidad es la variable. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de metodología decíamos que debíamos identificar los ítems fijos y los ítems variables. En este caso, este es uno de los ítems variables. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánta superficie de terreno vamos a cultivar y cuántos plantines es lo que queremos producir, va a cambiar esta cantidad. En el sistema de hojas Excel que se les va a proporcionar, solamente tienen que hacer la modificación del número de técnicos o de ayudantes que van a necesitar y automáticamente van a tener recalculado el costo. Algunos aspectos a tomar en cuenta de todos modos en servicios personales. La pregunta sería lógica. ¿Cuánto personal necesito dependiendo de qué superficie de hectárea voy a cultivar? Estos son los datos que nos han proporcionado los técnicos y ellos mencionan, por ejemplo, que de 0,1 a 0,3 de hectáreas necesito solamente un técnico y un ayudante. Pero cuando elevo la cantidad de la hectárea que voy a producir de 0,376 a 0,7, ya necesito 2 ayudantes. Esta es más o menos una relación que nos serviría para saber qué tipo de personal necesito, qué cantidad de personal necesito. En el caso de servicios no personales, otro de los grupos de gasto del clasificador presupuestario, como ustedes advierten, estas son cuentas que están incluidas en el clasificador presupuestario. El caso de energía eléctrica, del agua y el transporte son aquellos datos que van a ser también variables por la cantidad
dependiendo de cuántos plantines quiero producir, tengo que variar esta cantidad. En este caso, se ha previsto que el monto necesario es de 11.000 bolivianos para el caso de servicios no personales. En el caso de materiales y suministros, que son tal vez donde existe la mayor cantidad de ítems, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que en alimentos y productos agroforestales, que es uno de los, los rubros donde se clasifican los gastos de los clasificadores presupuestarios, está materia orgánica, el limo, etc. En el caso de productos agrícolas están las semillas, en el caso de productos fitosanitarios, el vertimeo, etc. Son todos aquellos ítems que nos van a servir para poder producir los plantines respectivos. Teniendo todos estos ítems costeados, se ha determinado, para este caso en concreto, que necesitamos 70.000 bolivianos para los materiales y suministros de los plantines. En el caso de infraestructura, otro de los grupos del clasificador, hemos identificado que necesitamos, como decíamos, un invernadero, un almacén y un aula, un ambiente de embolsado, un depósito para sustratos, etc. Todo aquello que necesitamos para construir. Como ustedes también pueden advertir, los ítems variables son la cantidad del invernadero y el preparado del terreno y el preparado con la pala mecánica, que es un trabajo que hay que hacerlo, que va a depender del tamaño del terreno que vamos a trabajar. Todos los otros datos, el ambiente de embolsado, el depósito para sustratos, el depósito de agua, por ejemplo, el tanque de 20.000 litros en este caso, son ítems fijos que los vamos a necesitar una vez y luego no va a depender de la cantidad de terreno que vayamos a necesitar para producir los plantines. En este caso, para infraestructura, lo que se ha determinado que el costo va a ser de 280.000 bolivianos. En el equipamiento vamos a tener el escritorio y la computadora, que es lo más importante para poder hacer los trabajos de oficina, pero en el caso de maquinaria y equipos de producción, dos aspectos que son tal vez los fundamentales para el éxito del invernadero: el riego con nebulizador y el riego por aspersión, que son los que van a determinar la forma en que vamos a producir los plantines. Está determinado, está demostrado más bien, que estas formas de riego dentro de un invernadero son de muy alta calidad y de un alto rendimiento. Como necesitamos solamente para los 350.000 plantines, el costo que se estima es de 336.000 bolivianos de todo lo que necesitamos como equipamiento. Conviene mencionar que en el costo del riego, es decir, en el costo de toda esta parte de lo que va a ser el riego como tal, estamos incluyendo el sistema de filtración y la tubería respectiva, es decir, los codos, los engranajes, etcétera, todo aquello que tiene que ver con la implementación del riego. Este costo, decíamos, es el que varía porque depende de la cantidad de terreno que vamos a necesitar para producir los plantines. Aquí tienen ustedes, para quienes no tienen mucho conocimiento, cómo es el riego por aspersión, como una chorrera, llamamos así, y cómo es el riego con nebulizador. Como su nombre indica, se produce como una especie de nube dentro del invernadero para que el riego pueda ser uniforme en todos los casos. ¿Cuáles son los ingresos estimados? Aquí hay algo muy importante, compañeras y compañeros, que quiero que se tome en cuenta cuando ustedes se decidan, por ejemplo, a construir un vivero tecnificado. Para recordar, estábamos hablando de que vamos a construir un vivero en 3/4 de hectáreas. Este vivero nos va a producir 350.000 plantines y hemos determinado los costos a los que vamos a incurrir cuando queramos construir este vivero. Pero ¿cómo vamos a obtener ingresos? Lo que se ha estimado es que si yo vendo los 350.000 plantines solo a 25 bolivianos, tengo un ingreso de 8.750.000 bolivianos al año. Es una cantidad importante.
Ahora vamos a ver que el ingreso que tenemos por la venta de los 350,000 plantines es mucho mayor al costo que hemos incurrido. Veamos. La venta de plantines, 8.750.000 bolivianos, vendiendo cada uno de ellos a 25 bolivianos. Los costos en los que hemos incurrido. En el caso de todo lo que es infraestructura y equipamiento, 617.000 bolivianos. En el año 1, es decir, todo aquello que es personal, el material y equipo y demás, 245.000 bolivianos. Sumados sería 850.000 bolivianos más o menos. Y estamos vendiendo 8.750.000. Por lo tanto, este primer año, una vez que hemos acabado de construir, ya hemos producido y hemos vendido, tendríamos una utilidad de 7.887.000 bolivianos. Parece que vale la pena dedicarse a la producción de plantines. Porque también no nos olvidemos que una vez que hemos construido, que hemos hecho ya toda la infraestructura necesaria, que ya producimos, el año 2 podríamos volver a vender 350.000 plantines. Otra vez vamos a tener 8 millones, por lo tanto cubrimos todo lo que hemos invertido el año 0, pero además ya tendríamos esta vez una utilidad neta de 7.800.000. ¿Y qué pasaría si vendemos más plantines y no solo 350.000? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto cuando estemos pensando en dedicarnos a la actividad del vivero. Una cosa muy importante. No todos los municipios podrían dedicarse a esta actividad, pero sí aquellos en los cuales las condiciones les favorezcan. Por eso es que la gestión de los alcaldes o las alcaldesas que tienen que ver con el desarrollo productivo, tienen que ir pensando en si se pueden dedicar a esta actividad para generar mayores ingresos, no solo para el municipio como tal, sino también para poder después distribuirla en obras de inversión para todos los habitantes. Muchas gracias por su atención. Espero que el módulo haya sido de interés de todos ustedes. Me gustaría solamente recalcar que la actividad del vivero también tiene un propósito fundamental, que es el de cuidar el medio ambiente y ver cómo mitigamos los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Síntesis. La determinación del costo de cada una de las actividades que constituyen una iniciativa pública, costeo competencial, se constituye en una orientación para la toma de decisiones y el financiamiento de la misma. Sujeto a la magnitud y naturaleza de la inversión, la entidad autónoma puede definir mecanismos de financiamiento propios, con otros niveles de gobierno o con los mismos productores beneficiarios del emprendimiento. La metodología de costeo sugiere 6 etapas: selección de buenas prácticas, entrevistas a especialistas, identificación de costos, sistematización, diseño del modelo y validación de la información. En este caso específico, en el municipio de Villa Besia, situado en Chuquisaca, es una experiencia exitosa para los municipios que cuentan con las condiciones necesarias para replicarla.